Ahora, Padre, que vamos a estudiar tu palabra, pedimos que tú nos des oídos atentos y un corazón abierto a lo que tú nos quieres transmitir. En el nombre del Señor Jesús te lo pedimos. Amén. Hermanos, esta mañana Raúl ha leído el pasaje en Hechos 5, versículos 27 al 42. Como ustedes sabrán, normalmente lo que hacemos es una exposición del pasaje que hemos leído. Pero esta mañana siento hacer algo un poquito diferente. Quiero colocar este relato en el contexto mayor de los capítulos 2 al capítulo 5 del libro de los Hechos para contestar una pregunta muy importante. La pregunta es la siguiente: ¿por qué el mundo se opone al Evangelio? Quiero que piensen en ese momento. ¿Por qué el mundo se opone al Evangelio? Porque la verdad es que es algo ilógico. ¿Qué es lo que el apóstol Pablo dice, por ejemplo, en Romanos 1 y el versículo 16? El apóstol Pablo dice: yo no me avergüenzo del Evangelio, porque el Evangelio es el poder de Dios. Interesante. Pablo no dice simplemente el Evangelio es de Dios. Eso ya daría al Evangelio tremendo estatus. Pero el Evangelio es el poder de Dios. Y en 1 Corintios capítulo 1, el apóstol Pablo dice: aunque el mundo rechace el Evangelio, aunque sea un escándalo para el mundo, el Evangelio sigue siendo el poder de Dios para salvación. Pero la pregunta es importante: ¿por qué el mundo se opone al Evangelio? En primer lugar, es extraño, ¿no? Extraño. Porque si el Evangelio es de Dios y es el poder de Dios para salvación, ¿por qué Dios permite que el mundo se oponga? ¿Por qué? Y en segundo lugar, ¿cómo se atreve el mundo a oponerse al Evangelio? Es un gran atrevimiento, ¿no es cierto? El eterno Dios ha planificado nuestra salvación. Somos rebeldes, desobedientes a Dios. Merecemos el juicio eterno de Dios. Y Dios en su amor ha ideado el Evangelio precisamente para salvar al mundo. De tal manera amó Dios al mundo que Dios ha dado a su Hijo para salvarnos. ¿Y el mundo rechaza el Evangelio? ¿El mundo se opone al Evangelio? ¿Por qué? ¿Cómo lo hace? Esta es la pregunta que queremos contestar esta mañana. Para contestar esa pregunta, lo primero que quiero hacer con ustedes es rápidamente repasar los capítulos 2 al 5 del libro de los Hechos. Vamos a hacer rápidamente una memoria hasta dónde hemos llegado en la historia de la iglesia primitiva. Volvamos al capítulo 2 de los Hechos. Un hombre llamado Pedro, que nunca había pisado un seminario, nunca había estudiado ni homilética ni hermenéutica. Y Pedro se pone de pie para predicar el primer mensaje cristiano. Y se acuerdan lo que pasa, ¿no es cierto? Pedro predica y 3,000 personas se convierten. Hermanos, yo tengo 30 años de misionero. He pasado por seminario, he estudiado la Biblia toda mi vida y yo jamás predico y 3,000 se convierten. Me gustaría poder hacer eso. Pero Pedro lo hizo. Ahí está el poder de Dios. No era Pedro, era Dios obrando a través de Pedro. Y los últimos versículos del capítulo 2 nos muestran el Evangelio en acción.
el impacto del evangelio sobre esos 3,000 convertidos. Estaban contentos, alegres, pasando tiempo juntos, estudiando la Biblia. Qué lindo cuadro, ¿no es cierto?, del poder de Dios. Avanzamos al capítulo 3. ¿Qué pasa en capítulo 3? Pedro y Juan van al templo y al entrar al templo encuentran un hombre cojo. No que había ocurrido un accidente unos meses antes y quedó cojo. No, este hombre nació cojo. Nunca había caminado. Y Pedro y Juan, en el nombre de Cristo, le dicen, levántate y anda. Y este hombre salta. Y no solo empieza a caminar, empieza a correr y a saltar y a bailar de alegría. El poder de Dios se estaba manifestando y Pedro aprovecha la oportunidad para predicar. Tremendo sermón de Pedro, capítulo 3, y más personas se convierten. 5,000 más se convierten. Y llegamos al capítulo 4. ¿Qué pasa los primeros 2 versículos del capítulo 4? ¿Qué leemos ahí en la Biblia? Hablando ellos al pueblo, Pedro y Juan, vinieron sobre ellos los sacerdotes, con el jefe de la guardia del templo y los saduceos, resentidos. ¿Resentidos? El poder de Dios se estaba manifestando. Miles de personas se estaban convirtiendo. Un cojo estaba sanado. ¿Y se resienten? ¿Por qué se resienten? Dice, resentidos de que enseñasen al pueblo, anunciasen en Jesús la resurrección de entre los muertos. Vamos a volver a eso en un momento para analizarlo en más detalle, pero simplemente noten eso. Resentidos por la predicación. Bueno, las autoridades arrestan a Pedro y a Juan, luego los amenazan, los azotan y los sueltan. Y Pedro y Juan vuelven a la iglesia, siguen orando y siguen predicando la palabra de Dios. Y al fin del capítulo 4 tenemos otro resumen de esta vida de la iglesia primitiva, el poder de Dios. Hermanos, Dios tocó el corazón de personas, no para dar 1 kilo de amor, no para dar 3 o 4 kilos de arroz. ¿Saben lo que hicieron? Vendieron sus terrenos y dieron todo el dinero a la iglesia. ¿Acaso no es eso el poder de Dios obrando? Tal generosidad increíble. Y la iglesia sigue creciendo, ¿no es cierto?, en Jerusalén. Tremendo impacto en Jerusalén. Capítulo 5, el caso de Ananías y Zafira, la primera disciplina de parte de Dios. Una pareja mintió. Y Dios les quitó la vida por mentir en la iglesia. Wow. La gente se llenó de temor. Era demasiado obvio que Dios estaba obrando en gran poder. Y la iglesia seguía creciendo y seguía creciendo. Pero las autoridades se ponen celosos, envidiosos de los apóstoles. Los arrestan otra vez. A la cárcel ahora todos los apóstoles o un gran número de apóstoles son arrestados en capítulo 5, versículos 17 y 18. Y el poder de Dios no se deja esperar. ¿Qué hace Dios? Envía un ángel. El ángel abre la cárcel. Los apóstoles salen de la cárcel y los guardas que están afuera, despiertos, ni cuenta se dan. No sé qué hizo Dios ahí, pero ni cuenta se dieron. Este es el poder de Dios, hermanos. Dios estaba haciendo cosas tremendas. Cuando las autoridades se dan cuenta que los apóstoles no están en la cárcel, tampoco han salido corriendo de Jerusalén por miedo, han ido a seguir predicando la palabra. Los arrestan, los cuestionan, los amenazan otra vez.
Y el apóstol Pedro, con tremenda autoridad, del versículo 28 en adelante, 29 en adelante, el apóstol Pedro responde a las preguntas y ellos siguen predicando el evangelio. Pero hagamos esta pregunta entonces. Hace 2000 años, cuando la iglesia empezó, y el poder de Dios estaba manifestando, ¿por qué las autoridades se opusieron? ¿Por qué se atrevieron a resistir a Dios? Bueno, estos capítulos nos indican por qué. Y hermanos, esa pregunta es importante, ¿saben? Porque en 2000 años la raza humana no ha cambiado. Y cuando tú sales a testificar y sales a predicar, tú vas a encontrar hoy en día la misma resistencia del mundo. Y por las mismas razones. Y estamos llegando, hermanos, a un tiempo en la iglesia evangélica en la cual vamos a tener que pedir a Dios que nos dé denuedo. Porque frente a la oposición del mundo va a ser muy fácil claudicar. Y hacer una de dos cosas. O dejamos de predicar el evangelio para que el mundo nos quiera, o cambiamos el evangelio para que sea más aceptable el mundo. Y lo que estos capítulos de los Hechos nos muestran es que los apóstoles enfrentaron este desafío y no claudicaron. Y hermanos queridos, ese es el desafío para nosotros. Vamos a ver esta mañana entonces 3 razones por la cual el mundo se opuso a la predicación del evangelio. Razón número 1, por la doctrina de la resurrección. Por la doctrina de la resurrección. Ahora, hermanos, hagan memoria. Cuando Cristo se fue al cielo, dejó a los apóstoles la gran comisión, ¿no es cierto? Tenían que ser testigos ¿de qué? De la resurrección de Cristo. Ese fue el mensaje central. Vayan y prediquen a todo el mundo que Cristo resucitó de los muertos. Así que eso fue lo que los apóstoles hicieron. Y puedes leer capítulos 2, 3 y 4 y 5 y vas a ver que constantemente predicaban la resurrección de Cristo. Pero volvamos otra vez a ese pasaje que leímos en capítulo 4, versículo 2. ¿Puedes notar ahora esta reacción del mundo? Hechos 4, versículo 2. Resentidos de que enseñasen al pueblo y específicamente que anunciasen en Jesús la resurrección. Ahora, aquí tenemos que detenernos un momento para entender lo que está pasando. En versículo 1, ¿cuál es la última palabra en versículo 1 del capítulo 4? En la Reina Valera lo menos. ¿Puede mirar? ¿Cuál es la última palabra? Saduceos. Muy bien. ¿Quiénes eran los saduceos? Básicamente eran los sacerdotes en el templo de Jerusalén. Los saduceos eran la élite de la sociedad judía. Era la gente más educada, la gente más preparada, los grandes saduceos. Y sabemos de la historia que los saduceos no creían en la resurrección. ¿Ya? Durante la vida de Cristo habían ciertos cuestionamientos y le preguntaban acerca de la resurrección. Ahora, estos saduceos eran judíos, tenían las escrituras. ¿Por qué no creían en la resurrección? Si en el Antiguo Testamento hay casos de personas resucitadas de los muertos. En primer lugar, los saduceos alegaban, es decir, como un pretexto, decían, bueno, ¿sabes qué? Yo no creo en la resurrección porque las escrituras casi nunca lo mencionan.
ya el Antiguo Testamento. Casi nunca lo mencionan. Pero fue un pretexto. Hermanos, la razón por la cual los saduceos no creían en la resurrección no tenía nada que ver con lo que el Antiguo Testamento enseñaba, sino se debía a la filosofía griega. Estos saduceos eran educados, era gente bien preparada. Y hace 2000 años, todas las personas preparadas, cultas, educadas, creían en la filosofía griega del platonismo. No sé si has escuchado el platonismo, pero básicamente el platonismo decía lo siguiente: este mundo material es un mundo de pecado, es un mundo malo. Donde Dios está, en el mundo espiritual, eso es lo perfecto. Así que la meta del ser humano es deshacerse de este cuerpo material pecaminoso para volver al mundo espiritual. Y obviamente, si empiezas a enseñar que Jesús resucitó, es decir, después de morir, volvió a su cuerpo material otra vez. Para los griegos eso era una tontería, era totalmente ilógico. ¿Quién va a creer eso? Y los apóstoles estaban predicando algo que el mundo había decidido no era cierto. Ahora, no es que el platonismo sea verdad, no es cierto. El Dios eterno en el Antiguo Testamento había dejado bastante evidencia por la resurrección del cuerpo. Pero Satanás, ¿qué es Satanás? ¿Cuál es la estrategia de Satanás? Es la mentira, ¿no es cierto? Satanás es el mentiroso. Así que aquí tenemos, hermanos, este contraste. Dios habla la verdad. Satanás habla la mentira. Dios dijo, hay resurrección. Satanás dice, no hay resurrección. ¿Y la iglesia ahora qué va a hacer? Tiene que predicar. Frente a un mundo que ha decidido, no hay resurrección. Y a eso se debió la persecución, en parte. Hermanos, han pasado 2000 años. Hoy en día, la filosofía vigente no es el platonismo, ¿no es cierto? La gente ya no cree el platonismo. Pero hoy en día hay ciertas filosofías que son muy vigentes. Y cuando tú sales a predicar, rápidamente vas a chocar contra ciertas mentiras de Satanás que se oponen a la verdad del Evangelio. Uno es la famosa teoría de la evolución. A partir del libro de Carlos Darwin, se ha popularizado y se ha diseminado por todo el mundo. La ciencia ha comprobado la evolución. Ahora, la Biblia, Dios dice, en el comienzo Dios creó los cielos y la tierra. Este mundo está aquí por la creación de Dios. Y la ciencia, que no cree en Dios, dice no. El mundo está aquí por este proceso de la cosmología y por este proceso biológico de la evolución. Y ahora la iglesia sale a predicar. Y la pregunta es, ¿qué vamos a predicar? Porque cuando tú predicas de Dios y predicas la doctrina de la creación, el mundo va a objetar. Y se van a reír, ¿no es cierto? Y se van a burlar del creyente que cree en la doctrina de la creación. Pero esa doctrina de la creación es la verdad de Dios.
Y la llamada teoría de la evolución es una gran mentira. Martin Lloyd-Jones dice es la más grande mentira que Satanás jamás ha perpetrado en la raza humana. Y Martin Lloyd-Jones era un gran médico, un gran científico cristiano. Y hermanos, lamentablemente, hay más que un evangélico hoy en día. Líderes evangélicos, pastores, teólogos evangélicos que terminan aceptando la evolución y rechazando la doctrina de la creación. Un famoso destacado evangélico de España acaba de redactar un artículo en la cual él descarta por completo Génesis 1 al 3. Diciendo que es simplemente un mito, que nunca hubo un Adán y una Eva, que es una forma parabólica de escribir. Y ese hombre se llama evangélico. Pero ese hombre ha aceptado la mentira de la ciencia y ahora está rechazando la verdad de Génesis. Y cualquier persona con un poco de pensamiento se va a dar cuenta, ¿no es cierto? Si no podemos confiar en los primeros 3 capítulos de la Biblia, ¿para qué leer el resto? ¿Para qué leer el resto? Si no puedes confiar en los primeros 3 capítulos. A dónde voy, hermanos, es que Satanás va sembrando en este mundo muchas mentiras de Satanás. Y cuando la iglesia sale a predicar el evangelio y sale con el poder de Dios, la iglesia choca contra este mundo con sus mentiras. No debemos sorprendernos. No hay que sorprendernos. No hay que cuestionar o dudar del evangelio. Los primeros capítulos de los Hechos indican eso va a pasar. Y lo que la iglesia jamás debe hacer es cambiar su mensaje para encajar con el mundo. ¿Se imaginan lo que hubiera pasado con la iglesia si hace 2000 años frente a los saduceos Pedro hubiera dicho, bueno, ¿sabes qué? Como ustedes niegan la resurrección, ¿qué tal si llamamos la resurrección de Cristo un mito? Y que Cristo realmente no resucitó, solo que está en nuestros corazones porque lo amamos tanto. Y aunque ya murió, Él vive en nosotros todavía. Bueno, no estaríamos aquí esta mañana, ¿no es cierto? Hubiéramos vaciado el evangelio del poder. Porque escuchen bien, hermanos. ¿Saben dónde radica el poder del evangelio? ¿Dónde radica este poder? En la verdad. En la verdad. Y si empezamos a cambiar la verdad del evangelio, vamos a vaciar el evangelio del poder de Dios. Estaríamos adulterando el evangelio. Y las almas no se van a salvar. Así que hoy en día enfrentamos exactamente lo mismo que la iglesia primitiva. Vamos a predicar un mensaje que el mundo rechaza porque el mundo tiene sus verdades y no quiere escuchar la verdad de Dios. Segunda razón. En estos capítulos nos damos cuenta que el mundo y las autoridades judías rechazaron el evangelio porque el mensaje del evangelio se centraba en Jesús crucificado. Y a las autoridades judías no les gustó para nada que los apóstoles predicaran de Jesús. Ahora, entendámoslo bien, hermanos. Las autoridades las autoridades judías no tenían problema alguno con la vida de la iglesia. Que se reúnan juntos, que vendan sus terrenos, compartan el dinero entre ellos. Las autoridades no tenían ninguna objeción a eso.
Que los apóstoles vayan sanando a los paralíticos, el mundo tampoco objetó de eso. Y es igual hoy en día. Lo que hicimos ayer, yendo a Laredo para ayudar a esa familia. El mundo nos aplaude, ¿no es cierto? Qué bien que la iglesia esté ayudando a los pobres. Ya, el mundo encantado con la iglesia haciendo acción social. Pero cuando los apóstoles predicaron de Cristo crucificado, generó la tremenda hostilidad del mundo. Ahora, en parte lo entendemos, ¿no es cierto? En parte lo entendemos. Miren en capítulo 5 de los Hechos, el versículo 28. Perdón, capítulo 4, versículo 2, perdón, la palabra, y luego vamos al capítulo 5. Pero noten en Hechos 4, versículo 2, la palabra resentidos. En ese contexto estaban resentidos por la doctrina de la resurrección. Pero si vamos al capítulo 5 y el versículo 28, vamos a notar un segundo resentimiento, que en cierta manera es mucho más entendible. ¿Qué leemos en versículo 28? Las autoridades dijeron a los apóstoles: ¿nos mandamos estrictamente que no enseñaseis en ese nombre? Y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina, vuestra enseñanza, y queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre. Bueno, entendemos, ¿no es cierto? ¿Acaso cuando alguien dice algo de ti, me imagino que ha pasado, ¿no es cierto?, más que una vez, de repente hemos hecho algo malo, algo que no debimos hacer, en la familia o lo que sea, en el trabajo, y una persona se le ocurre señalar ese algo que hicimos que no estaba bien? ¿Cómo reaccionamos? ¿Decimos acaso, sí, tiene razón, lo siento, no debe haber hecho eso? No decimos eso, ¿no es cierto? Nuestra naturaleza humana nos lleva a justificarnos, a molestarnos, a defendernos, a tratar de explicar por qué lo hice. Nos cuesta aceptar que hemos cometido un error. Las autoridades judías habían crucificado a Cristo. Terrible error. Y claro, cuando los apóstoles lo sacan en cara públicamente, ya se resintieron, ¿no? Uno puede entender eso. Pero hermanos, el problema aquí no es simplemente la reacción humana frente a la acusación de haber cometido un error. Hay algo mucho más profundo aquí. Y para verlo profundo tenemos que ir a 1 Corintios, el capítulo 1 y los versículos 22 al 24. Miren en sus Biblias, 1 Corintios, el capítulo 1 y los versículos 22 al 24, para entender por qué el mundo rechaza el mensaje de Cristo crucificado. Versículo 22. Porque los judíos piden señales, ¿ya? Los judíos quedan fascinados con señales y milagros. ¿Y los griegos? Los griegos buscan sabiduría, conocimiento. Pero, dice Pablo, aquí está el contraste. El mundo está pidiendo ciertas cosas, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. ¿Y cuál es la reacción del mundo? Para los judíos es tropezadero. Literalmente es un escándalo. Y para los judíos, para los gentiles es locura. Literalmente es una tontería. Lo que están diciendo es, para los judíos, el concepto, piensen un momento, hermanos, esta mañana, el concepto de que Jesús de Nazaret era el Mesías y los judíos lo crucificaron. Escándalo para los judíos. ¿Qué judío va a aceptar eso? Humanamente hablando.
Para los griegos era peor para los griegos. Afirmar que Jesús era Dios. Y Dios se dejó crucificar por seres humanos. Es una tontería eso. Es la reacción del mundo. Pero Pablo dice en versículo 24 de 1 Corintios 1, más para los llamados. Quiero que noten esa palabra, márquenla en sus Biblias. No es para cualquier persona. Para los llamados, los que Dios está llamando a la salvación, para ellos, sean judíos o sean gentiles, griegos, Cristo crucificado es el poder de Dios y es la gran sabiduría de Dios. Lo que Pablo está diciendo es, no esperes que el mundo acepte así de fácil la doctrina de la resurrección de Cristo. No lo van a aceptar, no lo van a aceptar. Pero no dejes de predicarlo. Porque mientras vas predicando, el Espíritu Santo se encargará de revelar esa verdad a los escogidos de Dios. Y ellos lo van a creer y se salvarán para toda la eternidad. Así que predica nomás. Aunque el mundo se burle, aunque el mundo te arreste, aunque te flagelen y te prohíban predicar, predica a Cristo crucificado, porque la salvación eterna de muchas personas depende de que la iglesia no sea cobarde. Que la iglesia tenga suficiente agallas para confrontar al mundo, para mirar al mundo en la cara en toda su hostilidad y decir al mundo, aunque me odies, aunque me hagas bullying, yo voy a seguir predicando a Cristo crucificado por la salvación de aquellos que necesitan escuchar este mensaje. Pero hermanos, eso es lo que vamos a encontrar. Y lo triste, hermanos, lo trágico, es que ya no se trata solo de que el mundo rechace esta doctrina. ¿Saben lo que está pasando, hermanos? Aunque no lo crean, evangélicos están cuestionando esta doctrina. ¿Evangélicos? En Inglaterra hay un hombre llamado Stephen Chalke. Él es un hombre muy rico, de mucha influencia, un hombre que ha fundado una tremenda agencia misionera que envía jóvenes británicos a varias partes del mundo para hacer toda clase de proyectos sociales. Un hombre de mucha influencia. ¿Y saben lo que Stephen Chalke ha dicho de la muerte de Cristo? Es un abuso de menores a nivel cósmico. Un evangélico ha reaccionado de esa manera. Él dice, si tú predicas que en la cruz del Calvario Dios el Padre castigó a Dios el Hijo por nosotros, los pecadores, eso es abuso de menores a una escala cósmica. Espero que entiendan lo que estoy diciendo. Lo que Steve Chalke está reflejando es la sociedad hoy en día correctamente, correctamente la sociedad hoy en día ha rechazado el maltrato de niños en los hogares por parte de los padres. Ese maltrato abusivo que los golpea y los quema y los trata de ahogar, ese nivel de maltrato. La sociedad correctamente rechaza todo eso. Pero Steve Chalke, obviamente influenciado por Satanás, se ha dado cuenta de que si la iglesia sigue predicando que en la cruz del Calvario Dios el Padre derramó su ira sobre su Hijo para salvar a los pecadores, eso suena como abuso de menores. Y Steve Chalke se da cuenta. En Inglaterra, lo menos, no puedes predicar eso. Y la reacción de Steve Chalke es, vamos a cambiar el mensaje.
Vamos a cambiar nuestra doctrina de la muerte de Cristo para que el mundo escuche con más agrado este mensaje. Hermanos, eso es muy diferente a lo que leemos en Hechos, ¿no es cierto? En el libro de los Hechos no cambiaron su mensaje por el qué dirá la sociedad, porque es el Evangelio de Dios. No podemos cambiar el Evangelio de Dios solo porque la raza humana decide que no le gusta cierta parte del Evangelio. Y hermanos, obviamente cuando predicamos tenemos que ser sensibles a cómo la gente podría escuchar nuestro mensaje. Pero una cosa es tratar de ser sensibles y explicar la muerte de Cristo. Una cosa muy diferente es decidir cambiar el mensaje para acomodar al mundo. Lo que estoy diciendo, hermanos, es que el mundo no ha cambiado. Hace 2000 años, a las autoridades no les gustó escuchar de la muerte de Cristo. Y hoy en día tampoco le va a gustar escuchar. Ahora, yo sé que en un país como el Perú, un país católico, acostumbrados por cientos de años a este mensaje de Cristo crucificado, y en todas las iglesias católicas hay imágenes de Cristo crucificado, a la gente, digamos, mayor de 30 años, ya no hay problemas, puedes predicar de Cristo crucificado y el católico por lo general no se va a incomodar. Pero trata de hablarlo a un chico de 25 años y vas a empezar a encontrar una reacción muy diferente. Este concepto que Dios castigó a su Hijo en la cruz del Calvario, hoy en día, para nada es aceptable. Es una locura para el mundo. Y aquí está el desafío para la iglesia. ¿Qué vamos a predicar? Y tenemos que tomar estos capítulos de Hechos y tomar el ejemplo de Pedro y los apóstoles, que reaccionaron a las autoridades diciendo lo siguiente: ustedes decidan a quién se debe obedecer, a Dios o a los hombres, pero nosotros no vamos a dejar de predicar el Evangelio de Cristo. Así que arréstenos, flagélenos, mátenos, pero por la salvación eterna de los escogidos de Dios vamos a seguir predicando. Y hermanos, muy pronto la iglesia evangélica en América Latina, en el Perú, tendrá que tener esa clase de pastor y creyentes dispuestos a predicar eso. ¿Saben por qué? Hace unos años, un pastor asociado con Jesús Adrián Romero, una iglesia vástago en México, su nombre Ulises Oyarzún, escribió un libro, El Evangelio Perdido de Jesús. Y en ese libro, Oyarzún rechaza el concepto de que Cristo murió por nosotros los pecadores. Y Jesús Adrián Romero ha avalado esa enseñanza en un libro que él escribió. Así que la juventud hoy en día, influenciada por la música y el entretenimiento que viene de Vástago, ese ministerio en México, en Estados Unidos, ya están rechazando esta doctrina. Lo sé, porque cuando yo di esa conferencia aquí en esta iglesia hace unos años, un joven evangélico del Perú me prestó el libro de Oyarzún. Y cuando fui a recoger ese libro para leerlo, él me dijo: pero pastor, ¿qué hay de malo en este libro? Y ya me di cuenta. Ya está empezando a influenciar. Y vamos a notar esto, de que unos años, una tremenda resistencia en la iglesia evangélica a predicar la muerte expiatoria de Cristo. Así que tenemos que ir preparándonos, hermanos. Oremos que Dios levante, a lo menos en nuestra congregación, una generación de pastores y líderes dispuestos a entregar su vida, pero no negar el Evangelio.
y tomar el ejemplo de los apóstoles. Para terminar, miren el tercer problema. La tercera razón por la cual el mundo rechaza el Evangelio de Cristo es porque el mundo rechaza la autoridad de Cristo. Rechaza la autoridad de Cristo. Hermanos, el tiempo me ha ganado esta mañana, pero ustedes si leen los primeros sermones de Pedro, lo que van a encontrar a partir de Hechos el capítulo 2. Cuando Pedro predica la resurrección de Cristo, Pedro termina diciendo algo como lo siguiente: y aquel Cristo crucificado, Dios el Padre lo ha resucitado y le ha dado un nombre que sobre todo nombre, para que en el nombre de Cristo se doble toda rodilla. La autoridad de Cristo. Y hermanos queridos, cuando las autoridades judías escucharon esta enseñanza, que Cristo es Señor, reaccionaron y arrestaron a los apóstoles. Claro, se entiende, ¿no es cierto? Porque hermanos, ¿se acuerdan cuando Poncio Pilato quería soltar a Cristo? Y cuando Poncio Pilato dijo a los judíos: ¿acaso voy a crucificar a su rey? ¿Qué dijeron los judíos? No tenemos rey aparte de César. Wow. ¿Qué estaban diciendo? Estaban diciendo: no queremos que Dios reine en nuestras vidas. Preferimos un hombre, aunque sea un hombre sanguinario como el César o el rey Herodes. Lo que no queremos es que Dios sea rey. Hace 2000 años. Y arrestaron a los apóstoles. Y hermanos, el mundo no ha cambiado. ¿Acaso la raza humana hoy en día no piensa que los seres humanos son reyes? Dios ha dicho: el matrimonio debe ser entre un hombre y una mujer. El Dios eterno lo ha dicho, el creador. Y la raza humana, nosotros, hechos del polvo, nos atrevemos a decir: no, vamos a reinventar el matrimonio, con tal que se amen cualquier persona, de cualquier sexo, en cualquier número, y muy pronto, incluyendo animales, pueden casarse, porque Dios lo hemos destronado y el ser humano es rey, Él manda en este mundo. ¿Es lo que está pasando, hermanos? Estamos viendo la deificación del ser humano. El ser humano se está convirtiendo en Dios. Y cuando tú sales a predicar y anuncias la Biblia, la juventud no quiere escuchar, porque ellos quieren ser rey de sus vidas. Y cuando la iglesia levanta una voz de protesta ante las leyes que van cambiando las sociedades para encajar con el humanismo hoy en día, el mundo rechaza a la iglesia. Y pronto llegará el momento que van a empezar a arrestar a pastores por decir lo que yo he dicho esta mañana. El pastor que se atreva a hablar contra la homosexualidad. Bueno, ya pasó con MacArthur, ¿no es cierto? No sé si sabían, pero Facebook ha cerrado la cuenta de John MacArthur, porque John MacArthur tocó este tema. Así que ya empezó, hermanos. Y va a llegar al Perú. Y la pregunta es: ¿qué vamos a hacer? El mundo se va a oponer a la enseñanza de que Cristo es Rey. Pero tenemos que seguir predicando. Porque leemos aquí en Hechos 5. Miren cómo termina este capítulo. Versículo 40. Hechos 5:40. Y convinieron con él, con este Gamaliel que era agnóstico, y dijo: bueno, no sabemos si es de Dios o no, vamos a dejarlos para ver qué pasa. Y lo soltaron. Bueno, convinieron con él, y llamando a los apóstoles, después de azotarlos, ¿no es cierto?, aprovecharon para maltratarlos. Gamaliel les dijo: suéltenlo. Pero no querían soltarlos sin maltratarlos primero.
los azotaron y les intimaron que no hablasen en el nombre de Jesús nunca más, y los pusieron en libertad. Y ellos salieron de la presencia del concilio, gozosos, increíble, ¿no? Gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. Y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Wow. Por eso estamos aquí esta mañana, ¿no es cierto, hermanos? Por eso estamos aquí esta mañana. ¿Se imaginan si los apóstoles hubieran claudicado hace 2000 años? Hubiera pasado con la iglesia lo que pasó con estas dos personas que Gamaliel mencionó. La iglesia hubiera muerto el primer siglo. Es gracias a la valentía de los apóstoles a resistir el rechazo del mundo, entregando su vida por causa de Cristo, que estamos aquí esta mañana. ¿Y vamos a claudicar nosotros? ¿Vamos a ser cobardes nosotros? Cuando nuestros hijos y nietos necesitan el Evangelio. Por amor a Dios y por amor a ellos, no claudiquemos. Aunque nos hagan bullying en las redes, aunque se rían de nosotros y nos llamen anticuados, cucufatos y cualquier apelativo que quieran llamarnos, el Rey de Reyes nos ha llamado a predicar su evangelio, y pidamos a Dios la gracia para hacerlo con poder y con autoridad. Vamos a orar. Padre amado, gracias por tu palabra esta mañana, por el desafío, Señor, aunque nos inquieta y nos deja con muchas preguntas. Padre, pedimos que el Espíritu Santo nos dé claridad para entender cuál es nuestra responsabilidad. Y frente a todo el rechazo del mundo, sigamos predicando a Cristo crucificado. Lo que pedimos, Padre, es que tú te dignes de bendecir la predicación con salvación. Llama, Señor, a esos escogidos tuyos. Llámalos a la salvación. Transforma sus vidas. Permítenos ver tu poder en el Evangelio para que nos anime a seguir predicando. En el nombre del Señor Jesús te lo pedimos. Amén. Amén. Muchas gracias, hermanos. Que Dios le bendiga esta mañana.